¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de hoy y como siempre digo señora, como siempre digo señor, por favor déjeme entrar a su casa, por favor déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Alcibíades, el brillo de la oscuridad. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda política. Primer tema, los conflictos bélicos y la política del mundo. Y el segundo y último tema, Argentina, discontinuidad histórica y discontinuidad institucional. Y nuevamente el título del programa de hoy, Alcibíades, el brillo de la oscuridad. Recuerda mucho mejor que yo, señora, que Alcibíades nace en Atenas, allá por el 450 a.C. Es el nieto de Pericles y en el 404 a.C. Alcibíades fue asesinado por orden del sátrapa Farnabaces. La vida personal, política y militar de Alcibíades es una esencial y profunda pedagogía, donde la victoria y la derrota, el brillo y la oscuridad, la lealtad y la bajeza, el patriotismo y la traición hallan en Alcibíades una verdadera y profunda lección de la historia para los tiempos. Es que la figura política y militar de Alcibíades es en las guerras del Peloponeso es determinante. Y usted recuerda, señora, señor, ¿por qué comenzó la guerra del Peloponeso? La guerra del Peloponeso es aquella guerra civil entre Esparta y Atenas que comienza en el 431 a.C. y finaliza con la victoria de Esparta sobre Atenas en el 404 a.C. Luego de concluida la brillante victoria militar de los ejércitos griegos sobre el imperio persa en las llamadas guerras médicas, cada tanto lo recordamos a usted, señora, señor, que la primera guerra mundial fueron las guerras médicas, las guerras que libraron los ejércitos griegos allá por el 490 a.C. Fueron 3 guerras médicas contra el poderoso imperio persa que tenía casi 2 millones de hombres, culturas diferentes, filosofías diferentes, hábitos familiares, militares y políticos absoluta y completamente diferentes. Esa fue la primera guerra mundial. Pero volviendo al tema de hoy, concluidas las guerras médicas, insisto, el triunfo de Grecia sobre el imperio persa, ¿cómo quedan las polis griegas? Estaban divididas en 2 grandes grupos. En la Confederación de Delos, a cuyo frente estaba Atenas, y en la Liga del Peloponeso, a cuyo frente estaba Esparta. ¿Qué sucedió luego de las guerras médicas? Atenas había crecido militar, política y económicamente, y eso causó los celos de Esparta. Y además, Atenas era una polis profundamente democrática y Esparta era una polis profundamente monárquica. Atenas apoyaba a las ciudades jonias basado en el poderío de su flota marítima. Las ciudades marítimas de las polis griegas estaban protegidas por Atenas. En cambio, Esparta, que tenía un poderoso ejército terrestre, apoyaba a las polis del interior de Grecia y apoyaba a su vez a las ciudades dorias. Y la guerra del Peloponeso, insisto, la guerra entre Atenas y Esparta, está brillantemente narrada por Tucídides. Y Tucídides divide la guerra del Peloponeso en 3 periodos. El primer periodo va del 431 a.C. al 421 a.C. ¿Cómo comienza? ¿Dónde comienza? Con la invasión de Esparta a la región del Ática y concluye con la paz que solicita el general ateniense Nicias. El segundo periodo va del año 421 a.C. al 421
14 antes de Cristo. Acá hay una aparente paz de 7 años que está precedida por la expedición a Sicilia. Expedición a Sicilia que es encabezada por Alcibíades. En instante, yo le pido, Señor, que tenga un poco de paciencia porque brevemente vamos a narrarles qué sucedió en Sicilia. Y la tercera etapa de la guerra del Peloponeso, que va desde 414 a.C. al 404 a.C., es la llamada Guerra de Deselia, que concluye con la derrota marítima de la flota ateniense por la flota espartana allá en la bahía de Bospóstamos, cerca del estrecho del Helesponto, allá en el noreste del mar Egeo. Puntualmente allá por el año 415 a.C., en la llamada expedición a Sicilia, puntualmente en Siracusa, esa expedición ateniense la encabeza Alcibíades. Y Alcibíades, juntamente con Nicias y los oficiales atenienses, es derrotado por el general espartano Gilipo. Esa derrota de Alcibíades en la segunda etapa de la guerra del Peloponeso, más otras victorias y derrotas más, hacen que Alcibíades pierda prestigio militar, pierda prestigio político, empiece a huir por distintos lugares de Grecia y termine refugiándose en Tracia. Y ahí en Tracia, allá en el 404 a.C., es asesinado por orden del sátrapa persa Farnabases. Y fíjese usted, señora, fíjese usted, señor, ¿por qué traemos para compartir con todos ustedes la personalidad de Alcibíades? Tan contradictoria como la luz y la oscuridad. Una personalidad y caracteres extremadamente contradictorios. ¿Qué fue Alcibíades? ¿Cómo es su personalidad? Es dueño de una gran fortuna, es el nieto de Pericles, florece en el siglo de oro de Pericles. Alcibíades es dueño de una educación clásica exquisita, de un gran razonamiento filosófico. Tal es así que se muestra dócil y humilde frente a las clases de filosofía de Sócrates. Los espartanos elogian su sobriedad. Los beocios, que eran los grandes atletas, no solamente de Grecia, sino del tiempo clásico, admiran en Alcibíades sus ejercicios de gimnasia. Pero en cambio, Alcibíades, teniendo todo el talento de la Grecia, teniendo todo el genio de los griegos, practica todo tipo de excesos. Y frente a los tracios, practica excesos y es intemperante. Y frente a los jonios, que vivían una vida de placer y deleite, se comporta con molicie y con pereza. Frente a los sátrapas persas que estaban acostumbrados al lujo, al despilfarro, admira la vida lujosa que llevaba Alcibíades. Cierta vez, Alcibíades, que volvía de un gran discurso en la plaza de Atenas, porque Alcibíades, además de tener una esmerada educación clásica, era un eximio orador. Volviendo de esa plaza, insisto, un prudente de Atenas le dijo lo siguiente: continúa brillando, Alcibíades, que la oscuridad de Atenas será causada por la desmesura de tu conducta y por la intemperancia de tus costumbres. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política nacional e internacional? Y la respuesta es tan evidente como sencilla y tan sencilla como evidente. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias.
Cada vez que Alcibíades volvía de la plaza de Atenas, luego de dar un discurso magno a la altura de su preparación filosófica y cultural, un prudente de Atenas le dijo lo siguiente: continúa brillando, Alcibíades, que la oscuridad de Atenas será causada por la desmesura de tu conducta y la intemperancia de tus costumbres. La vida personal, política y militar de Alcibíades es una profunda y esencial pedagogía, donde la victoria y la derrota, el brillo y la oscuridad, la lealtad y la bajeza, el patriotismo y la traición hallan en Alcibíades su propio trono. Y hemos creído, Señora, Señor, tan oportuno como necesario y tan necesario como oportuno compartir con ustedes hoy un pequeño bosquejo del ateniense a Alcibíades, y también hemos creído oportuno y necesario que el título del programa de hoy sea Alcibíades, el brillo de la oscuridad. Y es que el brillo ciega, el brillo no permite ver, el brillo no ilumina. No existe oscuridad más insoluble que la de un intenso brillo, y la inteligencia, en tanto facultad del alma, es aquella facultad que nos permite leer en el adentro de las cosas, en el qué de las cosas, en la esencia, en el interior, en el ser de las cosas. Y fíjese usted, señora, señor, que desde el punto de vista etimológico, inteligencia viene de intus legibus, que quiere decir leer adentro. Y la civilización contemporánea, el hombre contemporáneo, esta civilización que usted y yo, señora, señor, estamos viviendo, es brillante, pero no es inteligente. ¿Por qué no es inteligente? Porque ha oscurecido lo más profundo del alma del hombre, lo más profundo de la esencia del hombre. En el alma del hombre viven como en su propio trono inquietudes metafísicas, vocación de absoluto, apetito de más allá. Y si estos razonamientos filosóficos existenciales, señora, señor, le parecen trágicos y o dramáticos, vamos a traer de ejemplo el celular, el último celular, el de última digitación, aquel que solo tocando nos comunica con las galaxias o con el mundo. Sin embargo, este celular ha empezado a enterrar la más deliciosa y la más natural de las artes que posee el hombre, que es el arte de la conversación. El WhatsApp es la conversación del siglo XXI. Léase el ya, el instante, la circunstancia, el último minuto, es lo mismo que el brillo, que no ilumina, que no permite ver. Es el brillo que nos saca y que nos sumerge en la oscuridad. En este contexto sociológico, psicológico y además cultural, es comprensible que el mundo actual carezca de estadistas. No tenemos estadistas, no tenemos hombres de Estado, porque cada tanto compartimos con usted, señora, señor, que mientras el político trabaja devorado por lo urgente y divorciado de lo importante, el hombre de Estado, el estadista, hace de lo urgente una solución y de lo importante una política de Estado. En este sentido, los conflictos bélicos del mundo, el drama de la guerra, en vez de encontrar vías de solución, en lugar de encontrar puertas de solución, se hacen crónicos. Sabía decir un hermano de mamá, que era famoso por lo inteligente, que Dios es irónico para castigar la desmesura y la insolencia del hombre. Luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de las más incomprensibles 2 bombas atómicas de Norteamérica sobre Hiroshima y Nagasaki, el hombre ha desarrollado poder nuclear, tecnología nuclear. Y entonces un submarino norteamericano, británico, ruso, chino, francés,
que tiene tecnología nuclear. Un avión con tecnología nuclear un solo misil nuclear puede hacer volar una cuarta parte de la Tierra. Entonces yo realmente a veces me causa risa cuando algunos analistas políticos, haciéndose los genios, hablan de la Tercera Guerra Mundial. Vea, serán suicidas algunos dirigentes políticos del mundo, pero las naciones no son suicidas. Si llegamos a una Tercera Guerra Mundial, pues seguirán siendo como en la Segunda Guerra Mundial, con cañones y con balas. Vamos ya al primer tema propuesto hoy: la política mundial y los conflictos bélicos del mundo. Si yo le preguntara a usted, señor, ¿qué tienen en común Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Benjamín Netanyahu, Daniel Ortega y Nicolás Maduro? Y usted me dirá, ¿y qué tienen de común? Nada. Si están en ideologías opuestas, absolutamente separadas, contradictorias, tienen de común en que hacen de la imprudencia política del ya, del instante, del minuto, de la circunstancia, un tratado y una doctrina del error político. Están enamorados en volver a equivocarse una y otra vez. Donald Trump y Vladimir Putin son muchos más amigos de las balas que de las razones. Son mucho más amigos de la fuerza que de la autoridad. Y en el caso concreto de Xi Jinping, de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, ¿qué tienen en común? Tienen en común el resentimiento, el veneno, el odio marxista comunista, que es la respuesta a otro odio y otro veneno como es el capitalismo neoliberal. En el caso concreto de Benjamín Netanyahu, Israel tiene todo el derecho a la legítima defensa para responder a la agresión incomprensible y asesina del grupo terrorista Hamas. Lo que Israel no tiene derecho es a la masacre de gazatíes inocentes en la franja de Gaza. Los gazatíes inocentes no tienen casa, no tienen comida, no tienen luz, no tienen agua y no tienen la culpa que un grupúsculo terrorista, llamado Hezbollah, Hamas o ISIS, o como se llame, refugiándose en la religión islámica, cometan los crímenes que cometen. Pero ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Sería bueno que la CIA y que la gente de inteligencia británica y francesa recuerde que el conflicto árabe-israelí no es un conflicto político bélico, es un conflicto bíblico-religioso que tiene casi 4.000 años de antigüedad, donde desde hace 4.000 años árabes y judíos y árabes emplean en sus respuestas mutuas la ley del talión, y la ley del talión es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Se encontrará una solución pacífica en el conflicto árabe-israelí y puntualmente en la franja de Gaza cuando no solamente se reconozca plenamente al Estado de Israel y al Estado palestino, sino cuando exista entre ambos contendientes un perdón inteligente, cuando los estadistas construyan desde el perdón inteligente una paz duradera. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Bien, el tema de la agenda política nuestra es Argentina, discontinuidad histórica y discontinuidad institucional. Fíjese usted, señora, fíjese usted, señor, y no descubrimos la pólvora con lo que voy a decir y compartir con todos ustedes, que desde el año 1983, desde la presidencia del doctor Alfonsín hasta el actual presidente Milei, 2024, han pasado 41 años. Y cada presidente que llega al poder presidencial en la República Argentina tiene las siguientes características: es fundacional, es salvífico y es mesiánico. Es decir, cada presidente que llega al poder presidencial en la República Argentina viene a hacer la Argentina nuevamente, viene a refundar la Argentina. Y entonces, en tal sentido, los presidentes de la República Argentina en estos últimos 41 años nos han quitado el más sagrado de los derechos naturales que puede tener una comunidad política civilizada, que es el derecho a la continuidad histórica. Y entonces, como cada presidente es fundacional, es salvífico y es mesiánico, desde el punto de vista político, Argentina es un surcido político. Argentina es un remiendo político. Argentina no es un tejido político. Argentina no es un bordado político. Si fuéramos un tejido y un bordado político y tuviésemos continuidad histórica, entonces la sabiduría y la prudencia política adquirirían naturaleza de lo permanente y Argentina sería absoluta y completamente invencible. Pero en tal sentido, además, la clase política argentina en estos últimos 41 años tiene otras 3 características que yo las quiero compartir con usted, señora, señor, desde el año 1983 hasta la fecha. Son mediocres, son inútiles y o chorros. No cada político tiene las 3 características. Alguno es mediocre, otro es inútil, otro es chorro. A mí me llamó poderosamente la atención que por estos días se le hiciera un homenaje y un busto al expresidente don Carlos Saúl Menem, que en paz descanse. Un presidente que instauró en la República Argentina la mentira y la corrupción. Los casos de corrupción que se inician durante la presidencia Menem fueron absoluta y completamente decadentes y obscenos. Tan decadentes y obscenos como fueron los casos de corrupción del matrimonio Kirchner, la causa Otesur, los bolsos de López, la fortuna de Lázaro Báez y ahora los piqueteros que fueron amparados y construidos por el matrimonio Kirchner. Vean, parece que en la República Argentina ya nadie va preso por ser corrupto, nadie devuelve la plata, pero en el caso puntual de los piqueteros, que les quiten absoluta y completamente el manejo de los planes sociales para que demuestre que son 5 gatos locos. Desde este punto de vista de los presidentes que son salvíficos, mesiánicos y fundacionales, desde la clase política son chorros, inútiles o mediocres, la República Argentina explica por qué tenemos casi el 50% de pobreza y el 10% de indigentes. Y entonces, nosotros, ¿qué elegimos? ¿Qué elige este programa desde el 21 de julio del año 2000? Porque este año estamos cumpliendo, el 21 de julio, 24 años ininterrumpidos de ayer es hoy. ¿Qué elegimos? Elegimos el pensamiento nacional, porque no se puede pasar de un populismo neomarxista de los Kirchner a una especie de libertario, anarquista libertario del presidente Milei. El argentino tiene todo el derecho de votar como le plazca y como quiera, pero tenemos una especie de barquinazos políticos, viandazos políticos. Pasamos de un
extremo al otro. Más allá de cómo decide la gente, este programa invita a los argentinos a un pensamiento nacional, porque la Constitución de la República Argentina tiene grandes huellas de los próceres federales. Hablo de el pensamiento hispano, criollo, aborigen y la tradición católica, apostólica, romana, y tiene grandes huellas de los próceres unitarios, como es la libre empresa, la libertad de prensa, la libre navegabilidad de los ríos, el Estado de Derecho, la Constitución argentina desde el año 1853 es un compendio, es una concordia donde está el pensamiento nacional. Nosotros optamos por el pensamiento nacional, optamos por el equilibrio emocional, por el respeto a las instituciones, por la continuidad histórica. A tal efecto, les recuerdo que cada tanto compartimos con cada uno de ustedes que acá en América hay países que son, más allá de algún chispazo institucional, son modelos de continuidad histórica. Me refiero a Bolivia, a Chile, a Perú, a Uruguay, a Brasil, a Colombia y a México. Y en el mundo son modelos de pensamiento nacional y continuidad histórica Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Portugal, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Verdaderos modelos donde el capital, donde el Estado, donde la iniciativa privada y las fuerzas laborales y privadas viven en concordia, viven en armonía política, viven en equilibrio emocional. Se está discutiendo por estos tiempos en la República Argentina el llamado Pacto de Mayo, que argucias más, argucias menos del partido peronista y de la oposición política, aparentemente la ley no se va a votar en tiempo y forma, y el Pacto de Mayo sería una especie de reunión de gobernadores, pero no habría ley de base. Y la pregunta es, señora, señor, no solamente le pedimos al presidente de la República, don Javier Milei, sino que a todos los políticos argentinos, ¿no sería más allá, más oportuno que una ley de bases empezar por los hechos? Este programa hace 24 años que cada tanto proponemos ideas de sentido común. No queremos descubrir la pólvora, ni el telescopio, ni el microscopio. Ideas de sentido común, ideas que practican los países que están en la primera plana política, institucional y económica del mundo. Por ejemplo, esta idea que cada tanto compartimos con usted, señora, ¿cuál es? Federalizar la economía. ¿Qué significa federalizar la economía? En cada una de las 23 a 24 provincias de la República Argentina, radicar 50 firmas que sean sucursales de la industria y de la producción. ¿Eso qué permitiría? Permitiría descomprimir la población de Capital Federal y cono urbano bonaerense y volver a poblar la Argentina de manera armónica, de manera uniforme. Hay provincias que están despobladas, hay provincias que están vacías, porque el provinciano viene a buscar trabajo que está acá, en Buenos Aires. Otra idea, ¿no sería mucho más útil que en lugar de proponer privatizar el ferrocarril o nuevamente aerolíneas, hacerlos más eficientes? Durante la presidencia Menem, como nunca de mal funcionó el ferrocarril privatizado, como nunca de mal YPF, como nunca de mal Aerolíneas Argentinas. Más allá de privatizar empresas, insisto, YPF, aerolíneas, ferrocarriles, hacerlo eficiente. ¿Por qué cada tanto repetimos con usted, señora, señor? ¿Por qué la Argentina no puede fabricar un tornillo? ¿Por qué no podemos fabricar neumáticos? ¿Pero cómo? ¿Exportamos energía atómica con fines pacíficos y no podemos fabricar un auto
completamente argentino, no digo ensamblar autos, fabricar autos como era el auto Seat Di Tella de la década del 60, un auto absoluta y completamente irrompible que lo tenía el taxista argentino. ¿Por qué no podemos fabricar un avión de pasajeros? ¿Por qué no podemos fabricar un barco mercante? ¿Por qué no podemos fabricar locomotoras? ¿Por qué no podemos volver a rediseñar el circuito ferroviario? A nadie se le ocurrió que en el mundo existen verdaderos cráneos de prolijidad y genialidad, cuáles son los alemanes y los japoneses, campeones mundiales en trenes perfectos de alta velocidad. ¿Por qué no se los posesionamos a un consorcio germano-japonés? A nadie se le ocurre tener en la República Argentina, con 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico cuasi virgen, donde tenemos la riqueza ictícola de plato y negril más profusa y más grande del mundo, que se la lleva la flota japonesa, la flota española, la flota rusa. No tenemos flota pesquera, no tenemos barcos mercantes. Estas y otras ideas más que cada tanto compartimos con ustedes y que sabemos que la clase política, toda la clase política, mira ayer es hoy, porque tratamos de no ser estúpidos, sabemos que nos miran. ¿Por qué no copian? ¿Por qué en vez de un pacto de mayo, por qué no empezamos por hechos en beneficio de la República Argentina? Y hace muchos años, señora, señor, que este programa le propone a usted principios y valores permanentes para una Argentina mejor, tales como la nación, la bandera, el hogar y la familia. La nación como un proyecto de vida en común para todos los argentinos. La bandera como signo y símbolo de pertenencia a la nación. El hogar y la familia como la primera y última casa del hombre. Y también hace muchos años que cada tanto le proponemos a usted, señora, señor, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la universidad, en los colegios, en el todos los días, en las calles, el uso de las 5 palabras mágicas, porque la Argentina, los argentinos, nos hemos vuelto impacientes y tenemos sobradas razones para estar de mal humor y para estar impacientes. Y las 5 palabras mágicas que proponemos son: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también hace muchísimos años que proponemos una política de prevención de alcohol, droga y pastillas para los jóvenes de 12 hasta 30 años. Una política sanitarista de prevención. Escuchar, comprender, sanar. Insisto, escuchar, comprender, sanar. No a la palabra que acusa, sí a la medicina que cura. Y también proponemos una política de educación en la paternidad responsable. A los chicos entre 15 y 25 años, volver a meterles los valores y principios de lo que significa traer una vida al mundo. Cada hijo que traemos al mundo exige presencia de los padres, no solamente en los alimentos, no solamente en la armonía familiar, sino qué amigos tiene, qué notas tiene, a dónde va, qué lugares frecuenta. Y a la mujer le pedimos lo que le pedimos siempre, porque en cualquier lugar del mundo, desde que el mundo es mundo, así como Eva, una mujer, nos lleva al infierno, así también María nos devuelve al cielo. Cuando la mujer está bien, todo está bien. Cuando la mujer está mal, todo está mal. Y no somos ni feministas ni machistas. Admiramos profundamente lo que es la mujer. Y por eso le pedimos siempre que la mujer sea fiel a su esencia. Porque la esencia de la mujer es la prudencia, es la valentía y es la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que habla de filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar nuevamente el gaucho Martín Fierro,
cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro, cuándo Miguel Cervantes es Quijote y cuándo Quijote es Miguel Cervantes, donde parecen que el escritor y el personaje y el escritor son una misma naturaleza. La pluma plasma en el papel aquello que el escritor por esencia es. Y en la segunda parte del gaucho Martín Fierro, canto 32, estrofa tercera, cuando Martín Fierro deja de ser un gaucho pendenciero araucón y se convierte en un padre sabio, Martín Fierro aconseja a sus dos hijos y al hijo de Cruz. Segunda parte, canto 32, estrofa tercera. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de muchas venas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Hace 24 años que les pedimos a los políticos de la República Argentina, de todos los partidos políticos, que les pedimos a los presidentes, dejen de ser mesiánicos, dejen de ser salvíficos, dejen de ser fundacionales, dejen de tener discursos brillantes y no nos roben el más sagrado de los derechos de una comunidad civilizada, cuál es el derecho a la continuidad histórica. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.